Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Charlas Nutritivas, en este caso capítulo número 8. Mi nombre es Alex Macías, soy entrenador personal y nutricionista y estoy aquí con Jessica Moret, también nutricionista. ¿Qué tal? Bien, con ganas de empezar. Genial. Y nada, pues en el capítulo de hoy tenemos a María José Gómez, que es también nutricionista, especializada en nutrición materno-infantil, baby-led weaning y también en nutrición deportiva. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Pues nada, es un placer tenerte por aquí. Y nada, pues como ya sabéis todos, tenemos el programa dividido en tres partes y vamos a empezar con las primeras preguntas, que es una entrevista un poquito más personales. Entonces, en primer lugar, pues la pregunta que le hacemos siempre a todo el mundo es: ¿quién es María José Gómez y cómo ha llegado hasta donde está el día de hoy? Bueno, pues llegué al mundo de la nutrición porque primero hice el técnico superior, no tenía muy claro qué estudiar, creo que lo que nos pasa a todos un poquito cuando terminamos el bachillerato. Sí que me gustaba mucho el tema de la biología, el cuerpo humano, alimentación, y de repente empecé a un poco a investigar si había algo relacionado. O sea, yo tenía como una mente ya un poco más allá de lo que se suele tener, porque yo pues soñaba con dedicarme a algo así, pero evidentemente en aquellos tiempos pues no existía la nutrición como la entendemos hoy. Y nada, hablando con un profesor me comentó los diferentes ciclos que había y vi que había dietética, pues ahí que me metí, me encantó, ahí ya fue cuando ya descubrí que realmente esta era mi vocación y pues entonces decidí hacer la diplomatura. Y ya pues desde entonces volcada totalmente en la nutrición. Dentro de la nutrición, ¿por qué decidiste dedicarte a la infantil? Pues a mí la verdad es que me gustaban mucho los niños también. De hecho, después de la carrera también hice el técnico en educación infantil y estuve en una guardería también trabajando porque, no sé, me gustaba muchísimo los niños, el cómo puedes precisamente desde la infancia inculcar o intentar hacer que los niños lleven una alimentación, creo que es la base, ¿no? O sea, al final el embarazo, que es la etapa principal, empezamos a tener una buena alimentación, se lo transmitimos a nuestros hijos, pues mucho más fácil que la población adulta, evidentemente, tenga una buena alimentación. Entonces, pues creo que eso lo vi que era muy compaginable, las dos profesiones, y así decidir un poco, pues irme a la nutrición infantil. Y bueno, hay mucha gente, sobre todo a día de hoy, que está empezando a meterse en lo que es la nutrición infantil como rama para especializarse en primer lugar. Entonces, ¿qué le dirías a toda esa gente que sigue pensando que se quiere meter a ese tipo de nutrición? Pues es una rama, a mí especialmente me apasiona, ¿vale? A mí me encanta el tratar con embarazadas, con niños, el ver lo gratificante que es cuando vas viendo que esos pequeños pues van cogiendo hábitos saludables, como los papás también se involucran. Entonces, si de verdad te gusta, que vayan hacia ello porque es una área especialmente, a mí me encanta, o sea, para mí es maravillosa. Y bueno, dentro de la nutrición infantil se sigue pensando, ¿no? Se sigue a veces juzgando a los nutricionistas por el hecho de ser o no ser padres. ¿Qué piensas de esto? ¿De que nos juzguen o que piensen que somos menos válidos por no tener todavía hijos o por no querer tenerlos? Como... Vale. A mí, por suerte, nunca me ha dicho ningún papá, ningún abuelo, como tú no eres madre, pues no lo entiendes. Por suerte no lo he tenido. Sí que os voy a decir que me lo he encontrado fuera del ámbito profesional. O sea, lo típico, ¿no? Todos somos personas, tenemos sobrinos, tenemos primos, tenemos niños pequeños a nuestro alrededor y lo que siempre me contestan es: tú como no eres madre no lo sabes. Eso sí que me lo encuentro mucho, pero es verdad que por suerte a nivel profesional jamás me ha dicho ningún padre o un abuelo que tú no lo sabes porque no eres padre, ¿vale? Entonces yo en ese aspecto la verdad que siempre me han respetado, nunca he oído ningún comentario así desagradable y ya te digo, me lo encuentro sobre todo a nivel personal más que a nivel profesional. De hecho siempre me dicen, aunque sea nutricionista, pero lo que te da la experiencia o te da la habilidad, ¿no?, para saber de niño es ser padre. Eso sí que me lo dicen muchísimo.
¿Y cuál crees que es la mayor dificultad a la que te has enfrentado dentro de este ámbito de la nutrición infantil? Pues mira, lo más difícil siempre, siempre, y no quiero echarle la culpa siempre al mismo grupo, pero son los abuelos. Porque, por desgracia, tienen una visión muy diferente de la alimentación, del cuerpo, ¿no? Ellos piensan que niño gordito, niño feliz, siguen pensándolo. Entonces yo me encuentro con mamás, sobre todo, últimamente tengo que decir que también son los papás los que me llaman, que eso antes no pasaba, y ellos muy concienciados con que su hijo pues lleve una alimentación saludable, el tema de la alimentación complementaria, pero luego están los abuelos que te llegan y te dicen, es que pobrecito, es que cómo va a ir a mi casa y yo no le voy a sacar pues unas natillas o unas galletas o no le voy a hacer su bizcocho, es que además que no está gordo, lo típico, ¿no? Y eso es la parte que más difícil y más cuesta cambiar. De hecho, los padres me dicen, María José, en casa se come muy bien, nosotros llevamos toda la alimentación saludable, pero como comen en casa de mis padres o con mi madre, pues ellos son los que hacen que sea más difícil, porque son los que le dan precisamente pues la bollería industrial, los primeros de todo y todo lo ultraprocesado. Entonces, para mí siempre esa es la parte más difícil en general. Y por contra, la parte más bonita. Pues la parte más bonita, pues cuando un niño te dice que está súper feliz, de hecho tengo un caso ahora mismo muy concreto, y cada semana o cada vez que nos vemos te dice que está súper contento, que está muy feliz de comer así, que se siente incluso mejor que antes ahora se ha dado cuenta que solo comía pues bollería industrial y productos de mala calidad y que ahora se siente ágil, que sale a hacer deporte con sus amigos y no se fatiga, que se encuentra con mucha agilidad y que está muy feliz. Para mí, que me digan eso, pues para mí creo que es el mayor regalo. Perfecto. ¿Y cuál es, a día de hoy tú sigues formándote también dentro de, ya sea nutrición infantil o otros ámbitos, pero digamos qué plataformas o métodos sigues de formarte y quiénes dirías que son tus referentes a la hora de seguir aprendiendo o a quién sigues para fijarte más en redes sociales? Pues mira, yo nutrición infantil lo hice en Fasting. Entonces, para mí, de hecho, que a raíz de ahí tengo las mejores compañeras y ya se han convertido en amigas, porque la verdad que fue un grupo maravilloso. Comparto grupos privados con ellas y, de hecho, ya te digo, algunas se han convertido pues casi en mis mejores amigas. Entonces, pues sigo formándome con ellos, la verdad cada vez que tengo la oportunidad. Y bueno, pues también sigo evidentemente pues, a otros compañeros que son referentes, pues como Melissa, por ejemplo, que fue profesora mía también. Y todos los compañeros, de hecho, todos los compañeros siempre aportan algo diferente, algo nuevo. Y para mí la mayor referencia precisamente es seguir a compañeras. Para mí eso creo que es lo mejor. Pero sobre todo eso, con Fastines, con la plataforma o las profesionales que casi siempre me suelo formar. Perfecto. Y bueno, dentro, ya nos has comentado el tema que cuesta trabajar mucho sobre todo con los abuelos dentro de las familias, pero ya específicamente dentro de la consulta, ¿cuál sería la parte que menos te gusta, digamos, llevar? Pues la parte más difícil, por ejemplo, cuando te llega un niño inapetente, que no quiere o con neofobia alimentaria, que se niega a probar casi todos los alimentos, es decir, muy selectivo, pera, arroz y plátano, y de ahí no lo saca, y cuando no tienen casi apetito. Pero claro, también os digo que lo del apetito es muy relativo, porque cuando te pones a indagar ves que hay un trasfondo y siempre es el mismo. Y es que no tienen apetito porque se pasan el día pues con la galleta, luego los gusanitos, luego por la tarde las galletas o la magdalena típica. Entonces, cuando empiezas a indagar, ves que realmente no es una falta de apetito, sino que los niños pues realmente llevan una sobreingesta de calorías, pero de productos que no son saludables. Entonces, ahí realmente pues no, al final consigues
consiguen un poco salir un poco a la luz, pero es verdad que la neofobia ahí quizás es lo más difícil, porque sí que me he encontrado con niños de 2 añitos, 3, que se niegan a probar alimentos nuevos y luego pues también he visto a lo largo de los años que se ha convertido en un problema. De hecho, yo tengo un caso muy cercano que no quería probar nada nuevo, los padres lo típico que hacen, bueno, pues por lo menos que coma algo, ¿no? Entonces, las 3 napolitanas al día, lo he vivido cerca. Y ha llegado a la edad, pues ya con 17, 18 años, ese problema se ha mantenido y eso le ha afectado a su rendimiento pues, deportivo, le ha afectado a su rendimiento académico y con muchos problemas a la hora, incluso a nivel social, porque fíjate, ya llegas a la adolescencia o ya a la edad adulta y sigues comiendo napolitanas, pizza y hamburguesas y ya está. Entonces ahí pues es una parte muy difícil, pero siempre lo digo, el niño no es el culpable, porque siempre el que tiene que cuidar y el que tiene que ofrecer la alimentación saludable son los padres. Entonces ahí me da un poco de impotencia el no poder hacer algo para que los padres vean la importancia que tiene una buena alimentación. Y el tema de las neofobias con niños pequeños, un poco cómo lo trabajas para ir Pues mira, introduciéndole alimentos. sí, pues intentamos que probar el alimento varias veces, lo que le digo a los papás, que intenten el mismo alimento con diferentes técnicas culinarias, que no se cierren siempre a lo mismo. Les ofrezco muchísimas recetas, muchas alternativas. Empezamos quizá con un alimento y entonces pues proponemos esa semana cocinarlo de diferentes formas para que el niño vaya viendo que, por ejemplo, el brócoli no se tiene que comer cocido y ya está, sino que se puede hacer en pizza, que se puede hacer en hamburguesas, que se pueden hacer múltiples recetas y entonces eso, probarlo muchísimas veces, el bocadito de prueba que se suele llamar, sin forzar, sin obligar, sin regañar, eso también es importante porque quizá los padres pues se desesperan y entonces obligan al niño, se forman peleas en la mesa y eso es lo que no queremos evitar. Y al final, pues por norma general siempre se consigue y los niños, pero ya te digo, si los padres forman parte de ahí, porque de hecho cuando los papás se han implicado, el problema se ha resuelto sin problema. Ya cuando los padres, es como también suelen decir, bueno, es que ya a mí no me pasa nada, ¿no? Es que yo no voy a comer brócoli o no voy a comer verduras porque yo no tengo ningún problema, que eso también me lo suelen decir. El niño lo oye y el niño sabe perfectamente, dice, pues si mi madre no se lo come, ¿por qué me lo voy a comer yo, no? Y al final luego también lo que suele pasar es que los padres no ofrecen ni compran esos alimentos y no los tienen en casa o los compran específicos para el niño. Entonces, claro, tú imagínate que los niños te dicen, es que solo me lo como yo. Y entonces te choca porque, claro, tú ponle a un niño un brócoli por decir cualquier verdura, cualquier alimento, pescado o legumbre. Y mi papá se está comiendo unas patatas fritas con huevos, por ejemplo. No. Pues hombre, claro, imagínate cómo le dices tú al niño, vale, pero es que por tu salud, no, es que al final tienes que decir a los padres, sois vosotros los primeros que tenéis que dar ejemplo. Y lo que también me suelo encontrar es como que no se compra, entonces le digo, el niño con 6 años no va a ir a comprar a la frutería ni al mercado esos alimentos, entonces tienen que estar siempre a la vista, también muy importante, y que los padres o los cuidadores consuman esos alimentos también, eso es clave. Claro, y luego, bueno, volviendo un poco al tema que, bueno, decimos abuelos, pero realmente también son los tíos o algún otro Sí, familiar cercano. Claro, sí. hemos dicho eso, que se hace complicado lidiar con ellos, pero tú, ¿cómo te enfrentas realmente a ese tipo de casos? ¿Los llegas a traer a consulta o Sí, haces alguna forma de trabajar específica? sí, yo cuando los papás vienen y me comentan dónde comen el niño y demás, pues si veo que, por ejemplo, se quedan con la abuela al mediodía, pues les digo que a la próxima consulta venga la abuela. Si veo que se quedan con la tía, pues que venga la tía. O sea, con quien pase la comida principal, que suele ser la del mediodía, pues le digo que vengan a consulta. Entonces intento siempre pues trabajar con ellos también para que vean la importancia que tiene que se coma bien en todos los sectores o en todos los ámbitos donde esté el niño. Y si por ejemplo, comen en comedor escolar, pues por suerte aquí hay una guardería que tiene comedor escolar y la nutricionista soy yo. Entonces,
Entonces yo sé perfectamente lo que hay en el menú. A esos niños pues no suelen tener problemas porque realmente el menú es muy saludable, está supervisado por mí. Entonces cuando van al comedor pues realmente ahí no hay ningún problema. De hecho muchas veces me llaman mamás que van al o sea, llaman al comedor directamente para ver si podemos tratar allí al niño para que intente comer de todo. O sea que directamente tengo también pacientes que o me llama la maestra para decirme que tiene un caso complicado y la han llamado a ella para ver si puede meterlo solo al comedor para que aprenda a comer sano y ahí pruebe nuevos alimentos. ¿Y esas sesiones cómo las enfocas allí in situ? ¿En la guardería o en la consulta? No, en la guardería. Cuando En la te llaman guardería, pues yo para diré, llevar a un nene. sí, pues yo ahí los cito en consulta, lo hago externo, se lo hago en mi consulta y ya pues intentamos eso, un poco aplicar pues la alimentación saludable, la importancia que tiene que los papás se impliquen, los cuidadores y demás. Y ya pues si vemos que los padres, ya dependiendo también un poquito cómo veamos a los padres, pues sí, hay veces que la dueña del centro y yo decidimos que es mejor que entre al comedor para que así vaya aprendiendo a comer cosas diferentes y alimentos nuevos, o directamente si vemos que es un caso complicado, pues directamente lo trato yo en consulta y vamos intentando que desde casa se adquieran esos hábitos, porque claro, pensar que al final es un centro con muchísimos niños y la maestra no puede estar pendiente de un niño que no come nada y se le dejan como un poco el marrón, ¿no?, a la maestra para ello, porque también me he encontrado con casos así. Yo es que no puedo con él o con la niña y lo dejo ahí, vosotros os apañáis, ¿no? Entonces, pues ahí intentamos que no, que la responsabilidad del padre. ¿Y con los maestros o la gente que esté en el comedor con los nenes, te ha pasado que ves que les obligan a acabarse todo el plato, que les fuerzan o simplemente No, les dejan? para nada. Le ponen su plato, le ponen los platos que hemos planificado para ese día y vamos respetando, se respeta siempre el apetito del niño. Hay unos que comen más, otros que, por norma general, tengo que decir que comen de maravilla. Es un encanto verlos con 2 añitos cómo se lo comen. De hecho, hacen una fiesta, si ven fruta, que a mí me sorprendió las primeras veces, niños que veían uva y te hacían palmas diciendo seño, a mí me decían seño de la comida, que hay fruta, que hay uva, ¿sabes? O piña, cosas así. Y claro, también lo bueno es que se van fijando unos en otros, entonces van viendo que si el otro niño también se lo ha comido, es un buen recurso también que yo suelo utilizar en consulta y aprovechar la buena influencia de otros niños. Entonces, en el comedor lo que suele pasar es eso, que ven al amigo, ven al compañero y entonces dicen, pues yo también quiero probarlo. Y a mí me han felicitado mamás por la calle, decirme, mi hijo en casa no comía legumbre, no comía pescado, no comía fruta, no comía verdura. Y desde que está en el comedor, como ve a sus amigos comérselo, dice, estoy encantada. O sea, que ahí es verdad que está funcionando muy bien. También hay de todo. Está pues, el típico que come poquito, pues nada, pues que se coma lo que el niño necesita y ya está, respetando siempre sus necesidades y no obligar nunca. Nunca se obliga. Es verdad que las maestras que hay en la guardia, yo por lo menos por lo que veo cuando hago las supervisiones, respetan mucho el apetito del niño. Claro, y también cuesta un poquito pues quitar los típicos mitos, ¿no? Porque siempre está la típica frase de esto se ha hecho toda la vida y nunca ha pasado nada. Entonces cuesta un poquito hacer el trabajo con ese tipo de mitos o realmente es algo que realmente quitan enseguida de su cabeza y consiguen hacer los cambios de forma rápida. Pues la verdad es que creo que ese mito se repite en el 100% de los casos, todos te lo dicen, sobre todo lo que digo las abuelas, de pues toda la vida lo hemos hecho así y mira qué grandes estáis, ¿no? Y claro, yo siempre les digo que realmente no se ha hecho así toda la vida, que si recordamos en nuestra infancia, por ejemplo, yo les digo, en nuestra infancia no había la bollería industrial que hay hoy en día. Digo, yo se lo digo a los abuelos, digo, tú cuando querías un dulce, ¿qué te daba tu madre? Un trozo de pan con chocolate, por ejemplo, ¿no? Digo, no había, voy a decir marcas, pero donuts, donetes, Oreo, digo, no existía. Y entonces ya se quedaba así como diciendo, pues esperen, ¿vale? De toda la vida no, ¿vale? No, toda la vida, y ya entienden que realmente no era toda la vida así, que se comía comida de verdad.
¿Sientes que las familias al final están conectadas con esto, con la importancia de tener una buena alimentación y el impacto que tiene en el desarrollo de los nenes? Pues ahí la verdad es que te diría que hay un porcentaje que sí y otro porcentaje que no. No te diría 100% que sí ni 100% que no, porque de hecho me sigo encontrando con familias que piensan que los niños son niños, que lo queman todo y que ya cuando sean grandes ya se alimentarán bien. Entonces sí que me encuentro con padres que todavía no son conscientes de que la alimentación en la infancia es fundamental. De hecho, cuando hacemos charlas o talleres en la guardería, no penséis que viene el 100% de los papás. Algunas charlas incluso ha venido un 20%. Los demás le han dicho directamente a la maestra del centro que son tonterías y que saben perfectamente lo que tienen que comer y que los niños hay que dejarlos que sean niños. Que qué triste, ¿no? Que tengan que estar pues como restringiendo ciertos alimentos o dándoles fruta y verdura, que qué triste. O sea que todavía creo que queda un camino bastante largo por recorrer. Claro, porque realmente una cosa no lleva a la otra, que tú realmente restringas un poco ese tipo de, perdona, ese tipo de productos ultraprocesados que todos sabemos que son malos para todo el mundo. O que tú añadas más tipo pues, frutas o verduras, realmente no quiere decir que vaya un niño a llevar una dieta súper restrictiva o que vaya a tener ya toda su vida que estar siguiendo una tabla. Realmente pues consiste en aprender un poquito a llevar una mejor alimentación y sobre todo pues a crecer de forma saludable. Y luego quieras que no, eso se nota muchísimo. Cuando ves un niño que ha comido, ha llevado un tipo de alimentación mucho más saludable que otro, al final se nota. Efectivamente. Yo también lo que le hago entender es que por lo menos tengan la formación, ¿vale? La información. Que sepan que por ejemplo, pues lo típico de los primeros para bebé, todo destinado, ¿no? Que tengan la información, que sepan lo que contiene. Y ellos ya que decidan. O sea, yo lo que intento es que no imponerles, sino que vean que, por ejemplo, con el primer Danone, pues es un alimento que no es adecuado para niños, que le pueden dar el yogur normal de toda la vida, que tengan como eso, el empoderamiento de saber que la industria pues precisamente no va buscando el beneficio para el bebé, sino que lo que pretende es vender, y eso es lo que yo pretendo, no inculcar, decir, no, tienen que comer verduras, no, que sepan que lo que hay, lo que no, y tener información, sobre todo pienso que es lo más importante. Por eso yo también me dedico a la educación alimentaria, porque creo que es la base, que yo sobre todo con los papás les muestro muchas imágenes de estos productos para que sepan lo que contiene y ellos ya que decidan, que eso creo que es lo más importante. Y cómo, o sea, bueno, hay muchos pediatras que siguen enviando fórmulas, que todos sabemos que las fórmulas infantiles no tienen la mejor composición, da igual las marcas, pero a día de hoy eso, hay muchos pediatras que siguen enviando los productos de Mi Primer X. ¿Cómo se lidia con eso? Al final el Pues pediatra tiene mucho impacto y mucha sí, credibilidad en la vida de los niños. efectivamente. Justo, Jessica, lo que te iba a comentar, que cuando una mamá, de hecho, que eso me lo encuentro prácticamente todas las semanas, incluso con mamás que vienen por embarazo, por lactancia o simplemente por cualquier otra consulta, pero tienen niños, entonces sale el tema, ¿no? Ay, pues María José, hoy resulta que he ido al pediatra, tal, no sé qué, y entonces de repente, porque voy a empezar con la alimentación complementaria, de hecho me pasó la semana pasada, y la hojita, ¿no? Y entonces, claro, tú le dices, no, pero no es necesario esperar a los 9 meses para el huevo, tal. Y entonces, como, ya, pero es que me lo ha dicho el pediatra. Entonces, es como el pediatra está por encima de todos nosotros. O sea, el pediatra es como la figura. Entonces, ahí yo lo que le hago entender, pues que nosotros somos realmente los especialistas en alimentación, que no es desprestigiar, que evidentemente ellos tienen su formación y a nivel de medicina ellos son los expertos en medicina infantil, pero nosotros somos los especialistas pues, en alimentación infantil. Entonces, que yo incluso les suelo decir, mira, te paso los artículos actualizados para que veas que
que esto es lo que hay a día de hoy. Si un pediatra no se actualiza, ahí tenemos un problema. Entonces, lo que le hago entender es eso, que un pediatra puede saber mucho pues, de si lo llevas resfriado, lo llevas con una bronquiolitis, pero no sabe realmente, no se ha especializado en ningún tipo de materia de nutrición infantil. Y entonces, pues, intento basarme un poco, pues eso, en las recomendaciones oficiales y que entiendan que realmente pues somos nosotros los que entendemos de este tipo de alimentación. Claro, porque el siguiente tema del que vamos a hablar que es el tema del calendario de introducción de alimentos, ¿no? Que, bueno, para quien no lo conozca, pues es un calendario que sirve como guía para los padres para que vayan sabiendo más o menos a partir de qué meses o de qué años deberíamos introducir cada alimento. Pero la verdad es que los que tenemos a día de hoy están un poco desfasados y hay cosas también pues, que no tienen mucho sentido. Está claro que al final tenemos que tener en cuenta cosas como las alergias, por ejemplo, pero que, por ejemplo, ¿qué sentido tendría que podamos añadir cereales normales a partir de... bueno, normales me refiero refinados, perdona, a partir de los 6 meses, pero los integrales no hasta los 9 o 12 meses? Son cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? ¿Y qué piensas tú en ese sentido? ¿Están desfasados? ¿Por qué algún alimento que realmente sí que podríamos meter no nos dejan meterlo? ¿Por qué la avena está prohibida? Pues desfasado no, lo siguiente a desfasado. O sea, yo eso sí que es cuando veo esta estabilidad, pues como que me indigna muchísimo porque yo les digo, pensar que eso es lo que le mandaban a nuestras madres hace 30 años, digo, y no ha cambiado. Digo, entonces pensar que la ciencia avanza y no podemos quedarnos anclados en los años 80 o 90 y que no tienen credibilidad ninguna, que entonces les paso siempre el calendario actualizado, de que incluso lo que os comento, el artículo donde pone que no hay ni un riesgo por introducir los alimentos más alergénicos a los 6 meses, y que tengan total tranquilidad y seguridad de que a su bebé no le va a pasar nada. Cuando son ellos los que te llaman para empezar la alimentación complementaria, ahí no hay problema porque confían en ti. El problema es cuando la mamá viene, por ejemplo, embarazada o la mamá viene en proceso de lactancia, entonces tú se lo comentas. Ahí es como que les cuesta entenderlo, porque, claro, lo que te decía antes, es que me lo ha dicho el pediatra, ¿vale? Entonces ahí cuesta un poquito porque les cuesta entender que tú le estás diciendo todo lo contrario y piensan, ¿y si le doy a mi hijo el huevo con 6 meses y me lo tengo que llevar a urgencias? Entonces, bueno, pues ahí intento eso, explicarle todas las actualizaciones, cómo funciona la introducción de alimentos, que no tengan ningún tipo de problema y, bueno, en general suele ir bien, ¿eh? Al final confían y no suele dar, la verdad, ningún problema. Siempre hay alguien que te dice, bueno, pues yo voy a seguir, yo no lo voy a introducir, porque también te lo digo, que siempre hay alguna mamá que le da un poquito más de miedo, pero las mamás que sí que de verdad les preocupa y quieren empezar contigo la alimentación complementaria, ellas mismas te dicen, esto, María José, esto no está bien, ¿verdad? Porque esto se lo daban a mi madre cuando yo nací. Ellas mismas te lo dicen, ¿vale? Entonces hay de todo, sí que hay de todo. Pues mira, vamos a hacer un pequeñito juego, ¿no? Que es que te vamos a leer algunas frases que hemos escuchado nosotros mucho y tienes que decirnos si tú las has escuchado en consulta o, bueno, fuera de ella también y qué piensas de ellas y cómo te has enfrentado tú a ellas. Entonces la primera sería, sí o sí te tienes que acabar toda la comida del plato para crecer. Pues eso lo escuchamos día sí, día también. Eso, vamos, es lo que nos inculcaban incluso a nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido. Y nada, y pues es totalmente falso. Yo le hago entender que hay que respetar el apetito y la saciedad del niño, que piensen que el niño tiene un estómago muy pequeñito en comparación al nuestro y que ellos mejor que nadie saben perfectamente si tienen hambre o no. Entonces nunca forzar y nunca obligar a que se acabe en el plato. ¿Y qué opinas de la frase de tienes que beber leche para crecer, si no te vas a quedar pequeñito? Pues también lo escucho muchísimo, sobre todo eso en nutrición infantil. Es como cuando te llega algún papá que te dice que es que no quiere beber leche y tú le dices, no pasa nada. Y es como, ¿cómo? ¿Cómo que no pasa nada? Sí, la leche es imprescindible. Entonces, pues intento siempre argumentarle con que la leche ni es perjudicial, pero tampoco es obligatoria ni imprescindible. Es decir, que si nos gusta y al niño le gusta, la tome, pero si no le gusta y el niño la rechaza, que no pasa absolutamente nada, que hay otros alimentos que pueden suplir perfectamente el calcio, porque es lo que más les suele preocupar, y que no se preocupen en absoluto,
la leche no es imprescindible, pero tampoco perjudicial, que eso también me gusta siempre remarcarlo. Si no te acabas la comida ahora, te la pondré para cenar. Bueno, pues eso creo que como la primera, eso creo que a todos también nuestros padres no lo hacían y nada, y le digo que eso jamás lo haga, que le pongan el plato, si quiere que intente que lo pruebe, pero si no, pues se retira y ya volvemos a la siguiente comida con la comida que toque, si es merienda o la cena, pero no ponemos otra vez el plato de lentejas de nuevo en la cena. Eso al final muchas veces es el origen de alguna fobia o algún trauma con determinado alimento. Y vienen a consulta ya de mayores, te dicen, es que no sé por qué no puedo ni ver este alimento. Sí, Y dices, bueno, es que justo. igual te obligaban de pequeño. Sí, efectivamente. De hecho, también lo he vivido tanto a nivel profesional como a nivel personal. Gente cercana a mí, de que ha cogido odio o fobia a un plato y es porque luego te pones a investigar y es que la mamá obligaba, incluso venían del colegio y les tenían el plato ahí, pues, de lo que sea, ¿no? O sopa o lentejas o cocido. Y claro, el niño al final coge un trauma y odia ese alimento o ese plato de por vida. O sea, da igual que tenga luego 50 años, que olvídate que no se lo va a comer. Y es por eso, porque nos obligaban, de hecho yo lo viví también cuando era pequeña, ¿no? De que tu madre pues te ponía el plato y te lo tenías que acabar y si no te lo ponía en la tienda. Después de, bueno, si un niño tiene sobrepeso, da igual porque, bueno, cuando sea adolescente pegará el estirón. ¿Qué piensas de eso? Pues que no es así, que la infancia, como he comentado al principio, es la etapa principal y básica para instaurar hábitos saludables y no obligar al niño a que pierda peso ni a restricciones, pero sí que tengan muy buenos hábitos, que también lo intentemos iniciar en la actividad física y que coma sano. Da igual que el niño esté delgado o con obesidad o con sobrepeso. Lo importante son los hábitos que se instauran en la infancia. Entonces, intentar que siempre el niño coma sano independientemente del peso que tenga. Y para acabar, bueno, son dos frases, pero son más o menos iguales. Los niños tienen que comerte todo o da igual que coma ultraprocesados porque lo va a quemar después. Eh, la última me encanta porque esa es el pan de cada día. O sea, la consulta es típico cuando la mamá tiene dos niños, ¿no? Entonces te llega el niño con sobrepeso y el niño delgado. Y entonces te dice, es que como al otro no le hace falta y lo quema, que está todo el día moviéndose, y entonces, claro, le tienes que hacer entender que da igual, que es igual de perjudicial para el que tiene sobrepeso que para el que tiene un normopeso. Que lo importante, como he comentado antes, es la buena alimentación y de lo que esté hecha la alimentación desde primera edad, pues va a repercutir en su futura salud. O sea, yo incluso le hablo del embarazo, que lo que come la mamá en el embarazo va a repercutir en la salud del adulto. Entonces, que intenten que toda la familia coma saludable, que los procesados pues evidentemente no son saludables para nadie y que los niños no lo queman. O sea, simplemente si está cargado de azúcar, grasas saturadas y harina refinada, es perjudicial para el niño aunque esté en un peso inferior. Y ya te digo, intentar siempre que hayan buenos hábitos en todo el entorno, pero eso me suele pasar eso cuando la mamá tiene pues más de un niño y cada uno está en un peso diferente. Y bueno, en relación a los ultraprocesados, ¿qué pasa con las fiestas de cumpleaños? Cada vez sí que se han visto que los papás están poniendo opciones más saludables, pero siempre está lo típico de, bueno, por un día. Claro, sí, el problema es ese, que por un día yo les digo, pero ¿de verdad es un día? ¿Realmente es un día? O al final si analizamos la semana, siempre hay a lo largo de la semana algo ultraprocesado. Entonces, pues es verdad que los cumpleaños es un tema delicado porque, claro, al final son muchos niños, cada mamá decide lo que quiere poner en la fiesta de cumpleaños de su hijo y ahí es un poquito diferente. Es verdad que hay niños que me encuentro que como no están acostumbrados ni a tomar refrescos ni a tomar ese tipo de cosas, pues luego llegan a esos cumpleaños y se van quizá a lo más sano, a lo mejor se van al bocata que hay de jamón o de atún, ¿sabes? Y poco más, y te dicen que no les gusta todo lo demás.
pero claro, luego hay otros que ven todo eso y es como una explosión de sabores Claro. que luego se lo piden. A lo mejor le dicen, pues yo quiero lo que había en la fiesta de cumpleaños del amigo. Entonces, bueno, es un poquito difícil el tema de los cumpleaños porque al final es pensar que son muchas mamás, muchas familias y muchos niños. Y ahí ya es más complicado. Genial. Y luego, bueno, por ir cerrando un poquito, también ahora cada vez está más de moda el Baby Led Weaning, que es algo que está muy, muy guay. Pero bueno, para quien no lo conozca, pues es, digamos, dejarle al bebé, al niño, el plato y que él solo experimente con las texturas, con los sabores, que él solo vaya cogiendo el alimento con la mano, se lo vaya introduciendo en la boca, lo vaya saboreando y no estar todo el rato con la cucharita de que viene el avión, abre la boquita, sino que sea el propio niño el que vaya experimentando en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tú trabajas ese sentido el Baby Led Weaning? Y también saber si te fijas tú en alguna guía para llevarlo a cabo o vas improvisando con cada caso. Pues a ver, yo soy defensora número 1 del Baby Led Weaning. Me encanta, pienso que es lo mejor. De hecho, yo cuando vienen a consulta para alimentación complementaria, pues yo intento, ¿no?, de hablarles siempre de este método. Y la verdad que normalmente, como también saben que yo ya trabajo de esta forma y demás, muchas veces pues te llaman directamente ellos porque saben que trabajas así. Incluso pues en mi alrededor, a nivel personal, pues también intento que amigas, conocidas, familia, pues también lo practique y la verdad que, bueno, pues la guía, yo también me formé, hice también la especialización en Baby Led Weaning y pues también pues os sigo pues evidentemente compañeras que son expertas, que encima son mamás y encima te van transmitiendo su experiencia. Entonces, pues por norma general, al principio hay mamás que les resulta un poquito difícil, que siempre te dicen, si no tienen dientes, ¿no? Es lo primero que te suelen preguntar, pero bueno, yo intento siempre darle muchas recomendaciones, tratamos, evidentemente hacemos consultas más largas para que explicarles este método y les paso muchísima, muchísima información para que incluso les recomiendo libros, que sigan también a compañeras para que vean cómo realmente se hace. Y en general, vamos, yo estoy súper contenta con este método. Amigas mías, en cuanto su niña o niño han empezado la alimentación complementaria, me han llamado, he llevado su alimentación y la verdad que yo súper contenta porque veo que realmente funciona, que comen de maravilla, comen súper saludables sus niños y la verdad pues que es súper gratificante y a mí me encanta este método, la verdad. Y también tiene un impacto positivo ya no solo en la salud, que es bastante importante, sino también en su desarrollo. Y al final veo si un niño ha hecho Baby Led Weaning es como que está más espabilado, también Sí, trabaja la efectivamente. psicomotricidad y el beneficio va mucho más Sí. allá de... Exacto, yo le hablo de todos los beneficios, tanto a nivel nutricionales como a nivel de desarrollo, que es súper importante y es verdad que se nota muchísimo. Y luego también veo casos que las mamás a lo mejor quieren darle triturado, la alimentación complementaria como de siempre, y el niño no quiere. O sea, me llaman y me dicen, María José, es que le pongo la papilla y le pongo el plátano, por ejemplo, y es que se va el plátano y se lo come como si no hubiera un mañana. Y dice, y el triturado me cierra la boca y me aparta la cuchara. Entonces le digo, es que tu hijo es el claro candidato que tiene que hacer el Baby. Entonces, pues ahí quizá te dicen, ¿y eso cómo es? Y entonces ya les vas explicando y entonces pues empiezan contigo. Ya te digo, a lo mejor son pacientes que son ellas las pacientes, ¿no? Y al final pues te hablan de su hijo y acabas también haciéndole, pues ayudándole para introducir la alimentación complementaria mediante este método. Y dentro de todos los alimentos, ¿cuál crees que es el que más les cuesta introducir a los nenes? Pues les suele costar el pescado por el tema de las espinas, que te dicen que, es que no saben exactamente, no vaya a ser que alguna espina y tal, y el huevo por el miedo a la alergia. O sea, a ese les cuesta porque piensan que les va a dar alergia. Entonces ahí siempre son un poquito reacios los padres, pero bueno, al final cuando confían en ti, confían en que es un método seguro, al final acaban introduciendo todos los alimentos y muchas mamás deciden incluso empezar de los primeros alimentos por el huevo precisamente. O sea que al final cuando tienen confianza en que quieren hacerlo así, se dejan llevar y hacen caso, la verdad.
Qué guay. Genial, pues nada, hasta aquí entonces el 8º capítulo del podcast de las nutritivas. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias, María José, por pasarte por aquí y compartir todos tus conocimientos y tu experiencia. Seguro que ha gustado muchísimo. Espero que te hayas sentido tú también a gusto por aquí. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Ha sido un placer, la verdad que me ha encantado compartir este rato y la verdad que muy cómoda porque al final ha sido pues eso, una entrevista así muy dinámica y la verdad que muy enriquecedora, la verdad. Que muchísimas gracias por pensar en mí. A ti por haber aceptado. La verdad que nos hacía ilusión volver a verte, que ya te hemos visto en algún congreso y bueno, siempre está bien volver a vernos. Así que la verdad gracias, María José. Es lo mejor de todo. Muy bien, pues como siempre hacemos una pequeña pausa antes de pasar a la sección de noticias, así que no os vayáis que volvemos enseguida. Muy bien, pues ya estamos por aquí. Vamos a hacer la última sección, la sección de noticias. En primer lugar, bueno, os hablamos sobre una empresa argentina que apuesta por llevar al mercado el primer trigo transgénico. Esto que es preparado especialmente para que tolere mejor la sequía. Al ser un cultivo dirigido 100% a la alimentación humana, enfrenta muchos más obstáculos frente a reguladores y consumidores que otros transgénicos que ya llevan décadas aprobados en el mercado. Solo falta que lo apruebe Brasil, que es el mayor importador de trigo argentino, y así pues para poder empezar a comercializar de forma libre este tipo de trigo que aguanta mejor la sequía. Lo podéis encontrar en la página web Chile Bio. La siguiente noticia se trata de un artículo escrito por Julio Basulto y lo podéis encontrar en el periódico El País. En este artículo, que se titula No comas mejor, deja de comer peor, habla sobre artículos que afirman que es más saludable dejar de consumir alimentos insanos antes que añadir los alimentos más sanos que existan en el mercado. Podéis encontrar este artículo en la página web del País. En tercer lugar, un nuevo curso que ha salido sobre celiaquía e intolerancias a la lactosa y fructosa, desde el punto de vista de un abordaje global para el profesional. Es un curso diseñado por el grupo Overgenes que tendrá lugar los días 18 y 19 de junio. Así que si queréis saber más información, en nuestro caso lo hemos encontrado en Twitter, en el perfil José Miguel Sori 7. La siguiente noticia se trata de un artículo científico titulado La ingesta de proteínas desde el nacimiento hasta los 2 años y los resultados de la obesidad de la niñez y la adolescencia posteriores. Se trata de una revisión sistemática de estudios de cohortes prospectivos. En general se ha visto que una mayor ingesta de proteína total, tanto total y animal, durante la etapa de la infancia se asoció con un mayor índice de masa corporal, tanto en la niñez como en la adolescencia. Sin embargo, todos sabemos que el IMC no se correlaciona necesariamente con obesidad o sobrepeso, por tanto es necesario realizar mayores estudios a futuro para que investiguen qué impacto tiene el mayor consumo de las fuentes de proteína en el desarrollo tanto de obesidad como de sobrepeso a largo plazo. Podéis encontrar este artículo en academic.oup. Y por último, otro artículo científico bastante reciente titulado Las propiedades del músculo esquelético y la función vascular no difieren entre hombres sanos jóvenes, ya sean veganos y omnívoros. A pesar de las marcadas diferencias en la ingesta habitual de nutrientes y también de proteína y aminoácido, los hombres sanos jóvenes, ya sean veganos o omnívoros, no difirieron en cuanto a la estructura ni función de los músculos vasculares y esqueléticos o la aptitud cardiovascular. Podéis encontrar este artículo científico del 27 de abril en pubmed.ncbi.nlm.org. Así que nada, muchísimas gracias a todos por pasaros en un programa más. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. Las podéis encontrar tanto en nuestro perfil de Instagram como de Twitter. Y nada, pues muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo. Chao.